Vamos a comenzar la cuarta y última videoconferencia de este curso, que trata sobre la cardiopatía isquémica y el electrocardiograma. Bueno, pues como sabéis, el electrocardiograma, junto con la clínica, es una de las principales herramientas para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque tanto los eventos agudos como los crónicos, pues el electrocardiograma el diagnóstico, porque muestra cambios. Sobre todo, estos cambios se ven a nivel del segmento ST y la onda T. Tradicionalmente, sabéis que hay tres que son isquemia, lesión y necrosis, que es de ellos que se traducen en el electrocardiograma y que cada uno de ellos pues es debido o se produce según el tiempo en que esté reducido el aporte de oxígeno al miocardio. Entonces, la isquemia es cuando esta reducción del aporte de oxígeno al miocardio es menor de 20 minutos, el daño reversible, y en el electrocardiograma se muestra principalmente como alteraciones de la onda T. Lesión, pues ya persiste este tiempo de déficit de oxígeno, más de 20 minutos, y la principal son cambios del segmento ST. Finalmente, la necrosis, cuando persiste durante más de 2 horas el déficit de oxígeno, es irreversible y en este caso lo que se traduce es la aparición de ondas Q patológicas. Bien, en principio ahora vamos a ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la isquemia subendocárdica en cara inferior. Lo que se verían serían ondas T picudas y simétricas en 2, 3 y AVF. Realmente esta imagen de onda T picuda es la primerísima que se observa al inicio de un infarto con elevación del ST, un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Porque en principio este concepto de infarto con elevación del ST es un concepto transversal, pero la primera región que sufre esta isquemia es el subendocardio. Y por eso las T picudas que se ven serían el primer cambio. ¿Qué ocurre? Que como aparece lo primero, entre que el paciente pues si llama al SUMA o se dirige a un centro sanitario, pues pasan primeros pues 20 minutos. Entonces ya lo que ver es la elevación del segmento ST. ¿De acuerdo? Pero si cogiéramos un infarto en los primeros momentos, se vería una muy picuda, que es signo de una isquemia subendocárdica. Bien, en este otro ejemplo, lo que tenemos ya es una isquemia subepicárdica anterior que se caracteriza por estas ondas T profundas, negativas, simétricas en toda la cara anterior en este caso. Y esto pues nos da una idea de algo más crónico, que el paciente puede llegarnos a la consulta, puede que esté refiriéndonos clínica de angina estable, que cuando pues eso hace algún esfuerzo sube cuestas le da el dolor y entonces ya aparece con esta imagen que tradicionalmente nosotros la conocemos como amenaza del ADA. Es decir, que seguro, en un 95% de las probabilidades, una arteria descendente anterior, pues con una lesión, vamos a decir 95%, todavía está pasando flujo a la arteria, no es un infarto porque no es una obstrucción 100%, digamos que es algo crónico y entonces en cuanto hace un pequeño esfuerzo, pues aparece el dolor y se ven estas ondas negativas que bueno, que todo el mundo seguro que en algún electro las ha visto. Bien, hablamos de isquemia, seguimos hablando de lesión, como hemos dicho, la lesión se observan alteraciones en el segmento ST y hablamos de la lesión subendocárdica. Este es el típico ejemplo del tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. O, por ejemplo, el paciente que está haciendo una prueba y cuando llega a un nivel de esfuerzo en que puede empezar angina o no, bueno, sin angina ya, pueden aparecer cambios en el segmento ST por un descenso del segmento ST como este que se ve. A este paciente le damos, si está en urgencias, nitrosual
nitro endovenosa o si está en una prueba de esfuerzo, le hacemos parar y ya recupera su frecuencia basal, pues vemos que este descenso, porque cuando estamos hablando de los descensos del segmento ST, para que reflejen que son debido ahora vamos a falta de riesgo coronario, por decirlo de alguna forma, el descenso del ST tiene que ser reversible, o si no es reversible, que se vea un cambio post-nitro o cuando el paciente ya pasa del esfuerzo al reposo. Entonces, tenemos aquí durante los episodios anginosos, este paciente presenta una lesión sucendocárdica lateral baja, V4 V6, con un descenso del segmento de V4 V6. Lesión sucendocárdica. Y ya la típica lesión sucepicárdica, pues es el infarto de miocardio con ascenso del ST, en este caso sería en cara inferior, porque ya ha afectado desde el endocardio, que digamos que hemos dicho que en las primeras etapas del síndrome coronario con elevación del ST se verían las picudas, serían endocárdicas, sucendocárdicas, hasta ya la lesión sucepicárdica que llega al epicardio y se manifiesta como una elevación del segmento ST. En este caso, este paciente ha llegado, pues es el típico infarto, que nos llega, pues que el dolor le empezó a las 8:30, que en las 9, que nos llega al suma y nos llega a lo mejor 2 o 3 horas de dolor. ¿De acuerdo? Como vamos a ir, esta videoconferencia es muy práctica y son muchos ejemplos, con lo cual vamos a ir diciendo apuntes. Por ejemplo, aquí tenemos infero-posterior. Bien, la cara posterior se observa en V1, V2 o hasta V3 y no se observa como ascenso del segmento ST, sino que es una imagen en espejo y se manifiesta por un descenso del segmento ST. Entonces, normalmente la afectación de la cara posterior pues se acompaña a una afectación de cara inferior, con lo cual en este caso pues siempre nos llamaría la atención el ascenso y diríamos es un infarto inferior. Ya si vemos esto diríamos infarto inferoposterior, pero imaginaros que solamente es una afectación de cara posterior y solamente vemos descenso. A veces esto se nos cuela y sería un infarto también agudo que había que activar también el código infarto en caso de un infarto posterior, que no es con elevación del ST, ¿de acuerdo? Luego veremos otro ejemplo más gráfico de esto. Bueno, en este caso, pues, estamos viendo, bueno, veis aquí que tenemos derivaciones precordiales, V1, V2, V3, V4, V5, V6, y que sobre todo se ve el ascenso del segmento ST en V2, V3, V4, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos hablando de que es un infarto, pues, anterior, ¿no? Con que vemos una lesión subepicárdica, pues, bueno, anteroseptal, porque están afectadas sobre todo V2, V3. Bien, y finalmente, pues tenemos esa imagen de necrosis antigua, de cuando ya ha sido el evento hace tiempo. Parece una onda Q. Si nos fijamos en este electro, pues las ondas Q aparecen aquí en V2, V3, V4, ¿vale? ¿Os acordáis cuando estudiamos en la primera lección? Si habéis tenido oportunidad de ver la primera videoconferencia, cómo nos esforzamos mucho en aprender cómo es el complejo QRS en las derivaciones precordiales. ¿Veis? Tiene todo su base, porque aprendiendo bien cómo es el complejo QRS, pues sabemos que esto es normal, esto no es normal y esto es una onda Q. Acordaros que el complejo iba RS, R más alta S, R más alta S más pequeña, y entonces aquí lo que ha perdido es la R, con lo cual esto es un complejo QS. Aquí sería un complejo QRS. ¿De acuerdo? Bien. No toda onda Q que vemos en el electrocardiograma es patológica, sino que la onda Q, para que sea patológica, pues tiene que tener determinadas características. Si esta onda Q tiene que ser de una duración de 0,04 segundos, o sea, un cuadrito pequeño o más, excepto una VR, tiene que tener una profundidad superior a 2 milímetros o una relación QR mayor del 25%.
En 3 hay una Q más marcada en condiciones normales, por lo que los criterios anteriores son válidos. Y dicha derivación, cuando vemos en 3 una Q tiene que ser patológica, la Q ancha 6 milímetros. ¿De acuerdo? Tenemos que ver que haya Qs, con lo mismo que os he dicho antes. Por ejemplo, si hay una Q en V1 y V2 que no es normal, porque en V1, V2 hay un complejo RS, pues ahí estamos ante la presencia de una Q. ¿De acuerdo? Y bueno, pues que sabemos que en V5 y V6 pues hay esas mini Qs que son normales, que eran debidas, lo explicamos en la primera clase, a la despolarización del septo interventricular. Bien, presencia de onda Qs con empastamientos o muescas. Y bueno, básicamente, pues estas son, en esta tabla quedan recogidas las características de la onda Q patológica. Bien, otra cosa importante que nos da el electro, o que al menos podemos llegar a adivinar, es sabiendo en aquellas derivaciones donde está elevado el segmento ST, o bien donde aparece ya a lo largo del tiempo una Q, pues sabemos qué región es la que está afectada y podemos saber cuál es la arteria coronaria que corresponde a esa región. Entonces, esto ya lo sabemos también, que si vemos la elevación en V1, V2, V3, una zona anteroseptal que suele corresponder con la descendente anterior. Si es V3, V4, hay mitad precordiales, es una región anterior, con una anterior. Y es en V5, V6, lo llamamos lateral, es la zona lateral baja, anterolateral baja, que suele corresponder o bien a la circunfleja o bien a la coronaria derecha. Si es en 1 y en AVL, pues es la zona lateral alta, suele ser debido a una circunfleja, y si es en 2, 3 y AVF, la elevación es inferior y suele corresponder a la coronaria derecha o una circunfleja, pues según otras derivaciones que acompañen. Bien, es verdad que cuando nosotros estamos ante un electro que tiene una elevación del segmento ST, pues es verdad que lo primero que hay que hacer es activar el código infarto. O sea, me refiero a que eso es lo primordial y lo prioritario. Y pedir, pues, oye, ¿dónde está, qué arteria te parece a ti que es la que está afectada? Pero bueno, como es el uso de electro que es un poco más completo, un poquito más profundo, pues a mí me gusta poner unos algoritmos de localización de la arteria responsable del infarto, que ya os digo que si sois médicos de urgencias o sois médicos, pues tampoco se va a pedir exactamente cuál te parece que sea la arteria, pero bueno, hay unos algoritmos que son tradicionales. Este, por ejemplo, está sacado del libro de Valles de Luna, año 2007, o sea, hace 11 años, y yo lo que he hecho ha sido modificarlo un poco y ponerlo ahí como un poco más bonito, ¿no? Un poco para que si lo llevamos en el bolso, pues sea más bonito. Entonces, en esto estamos localizando la arteria del infarto en caso de que la elevación del segmento ST sea en la pared inferior y en derivaciones laterales, es decir, la llamada zona inferolateral. Entonces, pues comenzamos con una elevación del segmento ST en 2, 3 y AVF. Eso es lo primero que estamos viendo, que hay una elevación del segmento ST en 2, 3 y AVF, ¿no? Entonces, ¿qué miramos? Ahora, pues, de que miramos es que si solo hay una elevación en 2, 3 y AVF y en 1 y en AVL hay un descenso, pues lo que normalmente está, o sea, lo más probable es que haya una afectación de la coronaria derecha. ¿Vale? Mientras que si hay una elevación también en 2, 3 AVF y se acompaña de una elevación en 1 AVL, lo más probable es que la oclusión sea de la circunfleja. Próxima más de la primera, es la primera rama de la circunfleja.
Entonces, cuando, por ejemplo, en un caso, en un ejercicio de los que hay en las evaluaciones que tenéis, pues hay un ascenso claro en 2, 3 y AVF. Y si miramos 1 y AVL, algunas habéis dicho que también es una afectación lateral. Bueno, en principio esto en VL descenso es una imagen en espejo de la elevación en 2, 3 y AVF, con lo cual es un infarto inferior, tal cual, inferior, con una oclusión de la coronaria derecha. Entonces, ¿cómo sabemos si es coronaria derecha es más media o es más próxima? Bueno, pues lo que miramos es, hacemos las derivaciones derechas. Sabéis que todo infarto inferior siempre vais a hacer unas derivaciones derechas. Y si en R hay elevación del ST, pues eso es que está afectado el ventrículo derecho. Con lo cual, la obstrucción de la obstrucción de la coronaria es muy próxima. Es decir, antes de que dé las ramas del ventrículo derecho. Y si vemos que en las derivaciones derechas no hay elevación, no hay afectación del ventrículo, pues la coronaria derecha está obstruida más hacia la mitad. Ya han salido las ramas del ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Esto sería coronaria derecha. Si nos encontramos una elevación segmento ST en 2, 3 AVF junto con un en 1 y en AVL y un descenso de V1 a V3, que es la imagen en espejo, pues la oclusión de es más probable que lo que tengamos sea una oclusión de la circunfleja proximal a las ramas de la primera obtusa marginal. ¿De acuerdo? Bueno, este algoritmo, así visto, pues hombre, no sé si os parece sencillo o difícil, pero vamos a hacer un ejemplo y ya veréis cómo es sencillo. Bueno, otra cosa que se me ha pasado a decir es cuando la elevación en 3 es mayor que en 2, es más probable que sea de coronaria, coronaria derecha, cuando la elevación en 3 es mayor que 2. Mientras que si la elevación en 2 es mayor que en 3, más alta, más elevación, es más bien de la circunfleja. ¿De acuerdo? Ahora nos llega esto, que es un ejemplo de hospital, ¿no? Venía un paciente y lo primero que nos llama la atención aquí es 2 AVF. Os diciendo antes, aquí hay una elevación del segmento ST en cara inferior. De momento, en 3 es mayor que 2. Parece ser afectación de coronaria derecha. Aquí 1 y AVL no está elevado, está más bien descendido y aquí tampoco hay ninguna elevación. Y aquí está con descenso. Con lo cual, yo ya con este electro, pues prácticamente digo que para mí lo más probable, estamos hablando de lo más probable, es que sea una afectación de la coronaria derecha. Entonces ahora hago las derechas y veo en VR y aquí no hay ascenso del ST. Con lo cual yo concluyo que esta es una afectación, una obstrucción de la coronaria derecha, pues cuando ya ha salido la rama del ventrículo derecho. Es decir, una coronaria derecha media. No sé si os parece difícil o fácil, pero bueno, que sepáis que el 50% de vosotros lo sabéis. ¿Vale? O sea que estáis dentro de la normalidad. Si lo sabéis, estáis dentro del 50% que lo sabéis y si no lo sabéis, pues dentro del otro 50%. Y esto os lo digo porque yo he hecho una encuesta anónima y pues puse ese ejemplo y puse estas respuestas. Dije, este paciente tiene afectación de la coronaria derecha a nivel del ostium. Este paciente tiene afectación de la coronaria derecha media. Este paciente tiene una afectación de la circunfleja proximal y no sabría decir si es coronaria derecha o circunfleja. Bueno, pues veis, el 50% de los que respondieron a la encuesta acertaron. Para ellos también la afectación, viendo este electro, era de coronaria derecha media. Y otro 50% pues ya un poco se dispersaron
la respuesta que dieron. ¿De acuerdo? O sea que esto que estoy contando es como una especie de algoritmo, vas hacia una parte o hacia otra parte, dependiendo un poco de cómo estén la elevación del ST en las distintas derivaciones. Bien, bueno, este algoritmo a nivel de la cara inferolateral, pues parece sencillo, porque solamente tenía 3 ramas. Pero tenemos el de la cara anterior, que ya es mucho más complicado, porque tiene... Cada uno de estos es una rama. Entonces, por ejemplo, cosas importantes. Por ejemplo, empezamos por este y decimos, vamos a ver el ascenso en precordiales 1 y OVL que están anteroseptal. Imaginaros que se eleva el segmento ya desde la V1. Desde la V1 a V4, V5 y a VR. Bueno, pues esto es como la cosa más grave. Zona anteroseptal. Y es una oclusión de la descendente anterior muy proximal, antes de que de las ramas diagonal y septal, porque de la DA salen las diagonales y salen las septales. Cuando se eleva el segmento ST desde V2 a V6, pero no en V1, es también una DA proximal, pero ya es distal porque ya ha dado la rama septal, porque en V1 no está elevado el ST, a menudo anterior extensa. ¿De acuerdo? Bien, tenemos otros ejemplos, pero vamos a ver este otro ejemplo que es elevación exclusiva del segmento ST en 1 y AVL. 1 y AVL. Es un infarto anterolateral alto. También, si vemos esto, se corresponde también con un descenso 2, 3 y AVF, que es en espejo. Entonces, en este caso, es una oclusión de la primera diagonal, lo que suele dar la cara anterolateral. Bueno, pues os recomiendo que repaséis todo esto y luego hay ejemplos de cuando os llegan los infartos. En este caso serían anteriores o anteroseptales para ver si se corresponde con estos algoritmos que hemos escrito. Así, por ejemplo, bueno, pues tenemos vamos a mirarlo detenidamente, 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nos llama la atención 1 AVL. Se acompaña de un descenso en 2, 3 y AVF, más 3, más en 3. ¿Vale? Elevación en 1 y en AVL, descenso en 2, 3 y AVF, en 3 mayor que en 2. Esta es una oclusión selectiva de la primera diagonal. Zona anterolateral limitada. ¿De acuerdo? Bueno, pues como estos, pues hacer ejemplos de letras que nos aparezcan en las urgencias a partir de ahí. Bien, pasamos ahora a la oclusión del tronco coronario izquierdo. ¿Veis? La oclusión del tronco coronario izquierdo, pues es como lo más grave de lo más grave, porque es el tronco de donde parte la DA y la circunfleja, que se subdivide, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se necesita es la elevación del ST en A, que muchas veces no nos fijamos en. Y sin embargo, en todas las derivaciones precordiales, 1, 2, V4, V6, pues lo que hay es sobre una depresión extensa del segmento ST. Y una depresión también en 2 mayor que en 3. Y esta elevación del ST en AVR mayor de 1 o también en 1. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. Si nos llega un paciente con dolor torácico y este electro, la verdad es que este electro ya en sí ya mucho, aunque quizá lo que más nos agobia es como hay un descenso del segmento ST muy generalizado, pero fijaros en AVR. Aparte de esto, este electro tiene otro truco, porque este electro se acompaña también de un trastorno del eje, tipo bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda. Por eso en R hay una R alta, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces este segmento ST pues parte de ahí.
Entonces, en sí, como hay un trastorno de conducción también intraventricular, pues el QRS aparece más ancho. Pero lo que llama la atención es este descenso más generalizado en todas las derivaciones. Aquí, por ejemplo, he puesto otro, sacado de la bibliografía, que es menos aparente, porque el QRS no tiene trastorno de conducción, hay un descenso más generalizado y, fundamentalmente, en AVR esa elevación del segmento ST. Muy bien, ahora vamos a, como os he dicho que esta clase es eminentemente práctica, pues vamos a ver una serie de casos clínicos. Entonces, por ejemplo, tenemos este señor de 68 años que es hipertenso, obeso, hipercolesterolémico y que acude a urgencias porque en las últimas 48 horas ha presentado un dolor torácico irradiado a mandíbula cuando camina deprisa y llega a urgencias y presenta un episodio de dolor. Entonces tenemos aquí con dolor, luego le damos nitro sublingual y este descenso del ST que dinámico, que se llama un descenso porque aquí si se normaliza, pues nos está queriendo hacer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Esta es una unidad coronaria y se hizo una coronariografía luego a las porque en principio, bueno, criterio de código infarto y de activar el código infarto es el síndrome coronario con elevación del ST. Esto sería un síndrome, bueno, de mal pronóstico. Y entonces, si el paciente se queda sin dolor y demás, bajo tratamiento, se puede demorar la coronariografía unas horas. Aquí lo que tenían era una lesión en la circunfleja proximal con un stem. Bien. Y aquí, bueno, pues aquí ¿qué tenemos? Pues este es otro paciente, también con las mismas características, al SUMA y trajo el SUMA un paciente que llevaba un dolor torácico de 2 horas de evolución. Por lo que vemos es esta elevación del segmento ST en toda la cara anterior. Ojo, que V1 elevado, también VL. Lo que tenemos aquí pues es esa elevación de V2 a V6 en 1 en AVL. No presenta cambios en V1. Lo que quiere decir es arteria ascendente anterior que ya ha dado la septal y luego pues esta imagen en espejo en derivaciones inferiores. De acuerdo, aquí tenemos otro caso. Este es un caso que he cogido muy... No es electro, pero lo he querido traer porque es muy precoz, que era un señor de 50 años. Estaba yo de guardia ese día que comenzó con dolor torácico estando en el centro de trabajo. Estaba el SUMA al lado y entonces se realizó un electro. Este fue el primer electro. Entonces, nos avisaron el logo de guardia. El señor estaba con mucho dolor, impresionaba de gravedad, pero no veían elevación del segmento. Dice, más bien vemos, sin elevación del ST, pero es que el hombre está muy malo. Entonces aquí lo que se ven son unas ondas TES picudas. ¿Por qué? Porque esta fue la primera fase, esos primeros momentos que os digo, cuando empieza el infarto, las ondas TES picudas. Y justo cuando urgencias del hospital, que se hizo ya el electro de 12 derivaciones, pues lo que sí que se apreciaba era que ya había un claro ascenso aquí en esta zona anteroseptal, ¿vale? Que estáis viendo aquí. Entonces, bueno, es un síndrome, se diagnosticó de coronario con elevación. Se hizo un cateterismo urgente y se vio que tenía pues 2 lesiones en la D proximal, compromiso del flujo de ya se les pusieron un stent en la D proximal, ¿vale? Una CTP con balón sobre el segmento medio. Después de 48 horas, el paciente, bueno, ya estaba en la planta de nuevo, pues, bueno, veis que fue un infarto cogido muy, muy precoz, pero aún así estos son los cambios evolutivos, ha perdido una onda Q, pero onda R', ¿vale? Lo veis aquí y aquí, esto no es normal.
y todavía están las ondas T negativas. ¿Vale? Bien. Ahora tenemos aquí otro caso. Bueno, 1, 2, 3, AVR, AVF. Pues esto sería síndrome de coronación del ST inferior. ¿Vale? Pero lo que más llama la atención, sobre todo también, es ¿veis? Este descenso en V1 o V2, que está reflejando una afectación de la cara posterior. Entonces, ínfero posterior y lateral bajo. Un infarto inferior, extensión a la cara posterior y también en la región lateral baja de V4 a V6. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este es un infarto también de mucha extensión. Aquí, ¿y qué tenemos? Tengo puesto curiosidad. Bueno, pues la curiosidad es que siendo este 1, 2, 3, AVR, AVF, en cara inferior y aquí una elevación en cara inferior. En este caso, la elevación es mayor en la derivación 3 que en la derivación 2. Eso mayor en la derivación más alta, más elevación en 2 que en 3. Pues esto de la coronaria derecha y en el clínico 6 lo que hay es una afectación de la circunfleja. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación, pues tenemos otro caso, pues es que tiene 82 años, un dolor muy fuerte, hace 16 horas, que cedió algo, pero bueno, como vive solo, pues no llama a su hija hasta la mañana siguiente porque le había ocurrido pues estando por la noche, ¿no? Entonces ya cuando fue a urgencias, lo que estamos viendo es un infarto de varias horas de evolución en el que ya se observan las ondas Q en cara anterior y esta repolarización que todavía es elevación del segmento ST con onda T negativo porque esto es de varias horas de evolución. O sea, fase subaguda. En este señor, al contrario de los cogidos muy precozmente, bueno, seguramente casi 100% que aquí ya cuando se hacen los marcadores, pues los marcadores, la CPK es muy elevada porque ya han pasado 16 horas, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos aquí otro caso. Hay una elevación en 2, 3 y 8. Hay también una elevación en 1, AVL, V6. Llama la atención este descenso en V2 y en V3. Entonces, bueno, quiero volver a incidir de lo que sería el infarto posterior, ¿no? Entonces, en V2, esto es como lo vemos, y si nosotros cogemos esta tira con las dos manos y le damos la vuelta, es decir, V2 invertida, le damos la vuelta, colocamos esto, le damos una vuelta de 180 grados, pues lo veríamos así. Como vemos ahí, elevación ST. Entonces, esto es para llamar la atención sobre el infarto posterior, que como normalmente se acompaña al infarto inferior y lo que nos alerta es la elevación del segmento ST en cara inferior, pues se activa el código infarto. Pero si fuera solo y exclusivo posterior, también habría que activarlo. Muy bien. Bueno, pues ahora pasamos a un tema también bastante espinoso, que es aquellos infartos agudos que se llaman de difícil diagnóstico electrocardiograma, que son aquellos que, por ejemplo, el infarto debuta como un bloqueo. Si en un paciente que sabemos que no tiene
un bloqueo de rama izquierdo, cuando tiene un infarto. Hay rama izquierda de nueva aparición, hay que considerarlo como un infarto con elevación del ST y hay que activar el código infarto. Y cuando hay un infarto agudo en pacientes con bloqueo previo, lo que utilizamos son los criterios. Y era una cardióloga, concretamente Malena Esgarbosa, definió unos criterios para en el caso de que este paciente tuviera previamente un bloqueo de rama izquierda. ¿Cuáles son las alteraciones que se producen en caso de un síndrome coronario agudo? Porque tradicionalmente decimos que cuando hay un bloqueo de rama izquierda, pues es muy difícil saber si ese paciente está teniendo un infarto con elevación del ST. Bueno, pues ella dio los siguientes criterios que sí los analizamos, si tenemos de ver, como yo he tenido oportunidad, un infarto en un paciente que lo tenía, vemos que se cumplen en la mayoría de los casos. Entonces, ella hablaba, si tenemos una elevación del ST que es concordante con el complejo QRS, ya con que esta elevación sea más de 1 milímetro, en una o más derivaciones, le damos puntos. Allí el QRS sea positivo. Es decir, en las derivaciones de bloqueo de rama izquierda, el QRS es positivo. Si tenemos una elevación del ST, ya con de 1 milímetro, le damos 5 puntos. ¿De acuerdo? Luego, si nosotros nos fijamos en V1, V2 y V3, y hay un desnivel, un descenso mayor de 1 en estas derivaciones, le damos 3 puntos. Y si estamos viendo una derivación en que el QRS tiene una polaridad y el segmento ST y la onda T tiene otra, hay ascenso del ST cuando este ascenso es mayor de 5 milímetros. Bueno, estos son los 3 criterios de Esgarbosa, que a este último se le da 2 puntos. Cuando son más de 3 puntos, es decir, si se cumple el primero, ya casi con 90% es un infarto con elevación del ST. Y si hay 2 puntos, que sería este es solo el último criterio, sugiere. Vamos a verlo con un ejemplo que es real. Mirad, he puesto aquí al ladito los criterios para que los veamos. Este es un paciente que de base tenía un bloqueo de rama izquierda. Entonces, el bloqueo de rama izquierda, bueno, si lo recordamos como izquierda, acordaros de esa casita que hablábamos, que existe en V5, V6, en 1, en L. Bueno, pues aquí ya van apareciendo varios de los criterios que definió Esgarbosa. Por ejemplo, 2 no aparece, porque aquí no ha salido 2. Y estos 2 son extrasístoles ventriculares. Pero si nos fijamos en 3, se está cumpliendo esta primera. Es en aquel complejo predominantemente positivo y donde el ST y la positiva, es decir, hay concordancia con que solo da 1 milímetro, ya es un infarto. Mirad, aquí hay 4 milímetros que está extendido el segmento ST. Con lo cual ya sería ya criterio casi 90% de infarto. Pero, por ejemplo, en este caso, otra que era V1, V2, V3, el descenso, por lo menos en V2 y V3, es más de 1 milímetro. Con lo cual también cumpliría otros 3 puntos. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, como esta cumple el primer segundo, bueno, ya sería. Pero imaginaros, ¿cómo tiene que verse esto para que esto tiene que verse, por ejemplo, si en V3, ¿vale? Donde el QRS es negativo y el segmento T es positivo, segmento ST positivo. Para que esto fuera sugerente de infarto, tiene que elevarse mucho el segmento
ST, más de 5 milímetros. En este caso, esta condición, que es a la que menos puntos se da, no se ve. Bueno, pues los criterios de Sgarbosa prácticamente no los utiliza, vamos, yo me los he estudiado para este curso ya hace 4 años, ¿no? Y entonces lo repito y al repetirlos continuamente, pues me lo sé, pero que es verdad que unas personas le han sabe bien quién es Sgarbosa y qué definió. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un bloqueo de rama izquierda, el electro tan aberrado, con ese QRS tan ancho, con ese segmentos ST y esa repolarización onda T en V6, en 1 y en AVL, la mayoría de, si hay un infarto, pues es lo que digo yo, mejor siempre ir hacia lo grave que no quedarse en lo. Entonces, muchas veces, pues con un dolor torácico en pacientes así, se hace cateterismo o coronariografía. Y muchas en coronarias normales, es decir, que el bloqueo de rama izquierda de un paciente que ya tenga ese bloqueo en situación basal es una de las mayores causas de coronariografía, es decir, con coronarias normales. El electro asusta tanto con ese QRS tan ancho y ese paciente, bueno, tiene que tener dolor, pues que a unos el código infarto y hacer un cateterismo, que no quedarse con la que asediar enzimas y ver que te lo estás comiendo, ¿de acuerdo? O sea, sí que es verdad que hay muchos cateterismos en blanco, bloqueo rama izquierda, pero que a veces pues no te atreves pues a esperar ni siquiera pues a pasar estos criterios que se ven aquí, ¿de acuerdo? Bien, a continuación tenemos otro caso, que es el caso clínico 10, ya nos quedan positivas. Entonces, en este caso, lo que estamos queriendo ver es que aquí hay unas ondas Q, aquí hay una onda R. Y quiero llamar la atención es que este es un paciente que ya tiene ondas Q con elevación, es un infarto en fase subaguda, pero que es en el seno de un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, que ya lo estudiamos en los bloqueos, porque cuando hay una persona que tiene un se pierde la primera R y se mantiene la R', la segunda. Por eso esto es un paciente, es un caso de infarto en fase subaguda en un paciente con bloqueo de rama derecha. De acuerdo. Ahora tenemos otro caso clínico aquí que nos puede aparecer también en casos de, en este caso es un infarto con elevación del ST en 2, 3 y AVF y nos ha bloqueado, porque en los infartos anteriores hay un alto índice de que se produzca AV completo. ¿De acuerdo? Este es un paciente también real, los electros que un poco más feos son reales, los he sacado pues yo con el móvil. Era también un paciente cuando estaba yo de guardia, que empezó a bloquearse. Llegó así a la sala de hemodinámica. Si está en este estado en que la tensión va a bajar, está perdiendo el conocimiento porque aquí hay una P, otra P, cada vez más bloqueo, pues es mejor previamente implantar un marcapasos transitorio, como en el caso, que no se, bueno, se demora un poquito más el procedimiento de la grafía y de la apertura de la arteria, pero lo haces con cuidado. Entonces se implanta el marcapasos transitorio y a continuación ya se hace el cateterismo para poder abrir la arteria coronaria. Normalmente la conducción en estos casos y el marcapasos a los 3 o 4 días se puede retirar. ¿Vale? Hay pocos casos en los que tengas que implantar un marcapasos permanente. De acuerdo. Entonces, bueno, este electro, bueno, en este fin de semana que he estado de guardia, pues han venido 3 pacientes que bueno, que han debutado con parada cardiorrespiratoria en su infarto. En este caso, este paciente, pues
es un infarto bonito. La primera mitad de derivación es 2, 3 AVE, 2, 3, bueno, aquí, V1, V2, 5, 2, un infarto anterior, 2, 3 AVF, que en ese momento ha hecho una fibrilación ventricular. Supone que estaba paciente trasladado por el SUMA, vamos, y que le da choque eléctrico, como es el caso que nos ha pasado este día de la guardia, que desde su casa hasta que yoga hemodinámica, pues sus 8 choques eléctricos por FV, ya que se ha bien. Bien. Finalmente quiero 2 diapositivas que he puesto aquí una frase que dice: todos los, como los del Barbosa o los patrones o los síndromes, tienen que acompañar de un apellido para pasar a la historia. Y esto es lo que yo llamo, y os he puesto últimamente, se está hablando mucho del patrón de electro lo que es un equivalente de un infarto anterior, pero sin obvia del segmento ST. Ojo, hay depresión de ondas T picudas hiperagudas en derivaciones industriales. Este patrón se ve en el 2% de las oclusiones de la arteria DA y es infradiagnosticado por los clínicos. Y ojo, porque si no estamos familiarizados con él, no activamos el código infarto. Y fue descrito, por eso tiene este nombre, por un señor Winter. ¿De acuerdo? Es decir, que es un infarto anterior que no se ve como elevación del segmento ST, sino que se ve como un descenso y unas T's picudas, muy picudas. Esto corresponde a una DA aproximada. Os estoy poniendo casos raros, 2% de los infartos anteriores. Y hay que estar ojo a visor. El paciente tiene una sintomatología compatible con un... ¿de acuerdo? Vale. Y finalmente, ya quedan 2 diapositivas, vamos bien de hora, en que vemos este electro, paro cardíaco, 5 años, las ves, y nos parece una taquicardia ventricular con un QRS ancho. Bueno, pues no es una taquicardia ventricular. Estos complejos que vemos aquí es un complejo QRS y de un descenso, caso ascenso del segmento ST. Están unidos el complejo QRS y el ascenso del ST, que es masivo. Es un ascenso masivo. Entonces es una desviación masiva del ST y lo que hay es un ritmo de la unión con una elevación masiva del segmento ST en 2, 3 y AVF y un descenso en las derivaciones precordiales. Y lo que estamos viendo, ojo, es un infarto con elevación del ST inferoposterior, que es electro, es de la bibliografía, se equivocó en un principio con una taquicardia ventricular y se estaba buscando como que estos complejos QRS tan anchos de una TV parecen más como alteraciones electrolitos. O sea, se pensaba más en una hipopotasemia, ¿vale? Vamos, en estas alteraciones que son más electrolíticas. Y luego lo que era un infarto masivo inferoposterior. Esto tiene un nombre muy bonito, para que no se os olvide, y es el signo de las aletas de tiburón. Porque es verdad que aquí en 2,3 AVF, pues parece una... Y con esta diapositiva, pues ya esta charla también, que hemos ido así un poquito deprisa, pero luego la podéis ver otra vez y podéis hacerme, los que tengáis preguntas, pues podéis hacerme preguntas también a partir de, o sea, a través de los mensajes y demás, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no sé si ahora